Los mayas del Yucatán recordaban dos llegadas sucesivas de hombres blancos y barbudos. La primera, la gran llegada, fue la de un grupo encabezado por un sacerdote, Itzamna, que vino por mar desde el oriente. El jefe tenía todas las características físicas y morales del Quetzalcóatl ascético. Dio a la población sus dogmas y sus ritos, sus leyes y calendario, y también la escritura. Le enseñó las virtudes medicinales de las plantas y le transmitió el arte de curar. La segunda llegada, que fue posterior, la última llegada, trajo al Yucatán un grupo menos numeroso, conducido por un guerrero blanco y barbudo, Kukulcán, que vino del oeste. Vale decir del Anáhuac. Tomó el mando de los itzáes que, verosímilmente, lo habían llamado y con ellos sometió todo el país, en el cual fundó, sobre las ruinas de un poblado anterior, la ciudad de Chichén Itzá. Así estableció la paz y la prosperidad. Pero una sublevación indígena lo obligó a reembarcarse. Es de notar que el nombre de Kukulcán es la exacta traducción de Quetzalcóatl. Kukul es el pájaro Quetzal y Can significa serpiente. No nos extrañará pues, comprobar que en las tradiciones mayas, si bien Kukulcán siempre es distinto, como personaje histórico y como dios, de Itzamna, adquiere a veces las características de este último. Quetzalcóatl y Kukulcán son la misma persona, pero el primero representaba, para los nahuas, a la vez el sacerdote y el guerrero, que los mayas seguían distinguiendo. De ahí que los relatos nos describan a Kukulcán como si se tratara de Itzamna, ascético, humanitario y con un largo vestido blanco flotante. El proceso de unificación de los dos personajes estaba en marcha, pero no tuvo tiempo de completarse. La confusión aparece otra vez como total entre los tzendales del Chiapas, pueblo de habla maya instalado al oeste del Yucatán. Allá llegó, en una época indeterminada, un civilizador extranjero que trajo, con el orden y la paz, el calendario, la escritura y las técnicas de la agricultura, sin hablar de las creencias y ritos religiosos. Él y sus compañeros usaban largos vestidos blancos flotantes. Terminada su misión, el dios blanco dividió la región en 4 distritos, cuyo gobierno encargó a subordinados suyos, y entró en una cueva, desapareciendo en las entrañas de la tierra. El nombre que los tzendales daban a Kukulcán no deja de llamar la atención, Wotan o Wotan, como el dios germano Wotan, u Wotan o Boden, también conocido como Odín. 4. Bochica, el dios blanco de los muiscas con distintos nombres y características menos definidas. Podemos encontrar al dios blanco y barbudo en casi todas las regiones de Centroamérica. Condoy sale de una cueva entre los zoques de la costa, al pie de las sierras de Chiapas. En Guatemala, los quichés lo llaman Gucumatz. Traducción de Kukulcán. Ixbalanque. Las tradiciones de los Gunas, de Panamá, lo mencionan, pero sin nombre. Tal vez se trate de una mera asimilación por contacto. Pues sí es lógico que Itzamna o Quetzalcóatl haya, desde el Yucatán, recorrido Chiapas y hasta Guatemala, regiones de población maya. Parece improbable que haya viajado más al sur. En cuanto a Quetzalcóatl, sabemos que se quedó solo pocos años en Centroamérica y pronto volvió al Anáhuac. De cualquier modo, no fue por el istmo que Quetzalcóatl. Y tal vez, anteriormente, Itzamna, sobre quien, por más antiguo, estamos mucho peor informados. Alcanzó América del Sur donde lo encontramos en las tradiciones de los muiscas o chibchas, con los nombres de Bochica, Sue, Osua, Osue, y Nemterequetaba, y también con el apodo de Chimisapagua, palabra que parece significar mensajero del sol. Pues Bochica entró en la actual Colombia por Pasca, después de haber cruzado los llanos de Venezuela, donde encontramos su recuerdo, como en muchas tribus tupi-guaraníes, hasta el Paraguay, con los nombres de Sume, Suma, Temu y Turné, pero nada más que su recuerdo, lo cual no deja, con todo, de plantear un problema, pues parece difícil que se haya producido una difusión por simple contacto a través de la selva amazónica. Bochica era un hombre de raza blanca, con abundante cabellera, larga barba y vestido flotante, conforme a las descripciones anteriores. Encontró a los muiscas en un casi completo estado salvaje. Los agrupó en pueblos y les dio leyes. Cerca de la aldea de Coto, los indios veneraban una colina desde la cual el civilizador predicaba a las muchedumbres reunidas en su base. 5. Huiracocha, el dios blanco peruano. ¿A dónde se fue Bochica? Las tradiciones son vagas y contradictorias al respecto. Tenemos motivos para suponer, sin embargo,
que embarcó con su gente en el Pacífico, pues vemos a los blancos barbudos llegar, en canoas, de piel de lobo, o sea en barcos semejantes a los grandes sumias de los esquimales o a los curaks irlandeses, a la costa del actual Ecuador, como lo habían hecho al desembarcar en el Golfo de México y como lo harán en el Perú, y verosímilmente por las mismas razones climáticas, abandonan rápidamente la zona tórrida y se instalan en la meseta andina, donde fundan el reino de Cara, o de Quito, que más tarde los incas anexarán a su imperio. No sabemos nada de sus actividades. Solo nos queda el título que ostentaban sus reyes, se hacían llamar Siri, o Siri. Esta palabra no tiene sentido alguno en quechua, el idioma de la región. Pero en antiguo escandinavo skir significa, puro, y skiri, más puro. En la época cristiana, skira, purificar, tomará el significado de, bautizar, y se llamará a Juan el Bautista como Esquirijón. Estamos mejor informados sobre la etapa siguiente de nuestros viajeros, la costa del Perú donde, desde hacía siglos, estaba establecido el pueblo chimú. El P. Miguel Cabello de Balboa, cronista del siglo XVI, relata en efecto que, según la tradición local, había venido del norte una gran flota al mando de un poderoso jefe, Nailam, al que secundaban 8 dignatarios de su casa real. La expedición había tocado tierra en la desembocadura del río Paquisyanga, Lambayeque. Naimlap se había adueñado del país y sus descendientes lo habían gobernado hasta la conquista de la región por el emperador Inca Tupac Yupanqui, al final del siglo XV. No sabemos a ciencia cierta en qué época sucedió la llegada de la flota en cuestión, pero podemos deducir el dato de la historia misma de los chimúes, pues el imperio del Gran Chimú desapareció repentinamente y con un cambio de dinastía, alrededor del año 1000, lo que corresponde perfectamente, como veremos más adelante, con la cronología.